Desde el alba hasta el anochecer, la vida cotidiana de los seres humanos estuvo regida durante milenios por prácticas religiosas. A partir del siglo XIX las cosas cambiaron vertiginosamente. Nietzsche y Marx lo vieron muy bien. Sin importar cuál fuera nuestra fe, la industrialización y el capitalismo nos sometieron a otra evangelización masiva, la de la productividad. ¿Será verdad que Dios ha muerto? Y si sí, ¿cuáles son nuestros intentos por compensar su apabullante ausencia? ¿Qué nuevos cultos practica nuestra sociedad? ¿Cuáles son los dioses a los que venera y a qué rituales nos someten? En diciembre y enero quisimos abordar estas cuestiones: el culto a uno mismo, el culto a la ciencia como verdad objetiva, el culto a la personalidad, son sin duda algunos de los más contemporáneos. Los cultos de nuestra sociedad corresponden a una miríada de creencias. ¿Hay algo que los una o que los aglutine? ¿Existe acaso un gran Dios o un Big Brother al que veneremos sin darnos cuenta? O para decirlo en clave borgiana, ¿qué Dios detrás de Dios mueve la pieza de nuestras creencias? Muy buenas noches. Hoy damos la bienvenida a Alejandro Rosas, historiador y divulgador de los detalles más raros y extraños de la historia de México. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Hoy vamos a hablar un poco de tu nueva biografía de Francisco I. Madero, que titulaste La Revolución de los Espíritus. Pero antes te quiero hacer un pequeño cuestionario de 3 preguntas. Puedes responder con una palabra, con una o 2 oraciones, algo breve que nos permita, a modo de presentación, conocer temas. Qué nervio. Bueno. A ver, si existiera realmente la comunicación con los espíritus de personajes históricos, Híjole. ¿Con quién hablarías? Sabes que me encantaría Cortés, mexicanos con Cortés, así. Gran Cortés. Y con Madero, Y para con saber Madero por qué al final tomó decisiones que ni al caso, totalmente fuera de lugar. Bueno, y la pregunta, entonces la segunda, y le respondiste parcialmente. Ya sabemos qué le preguntarías a Madero, ¿qué le preguntarías a Cortés? O sea, ¿qué sintió ese momento preciso donde cruza entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y ve Tenochtitlan a lo lejos en un lago inmenso? Nada más ese momento, ya no me importa si Moctezuma. Ese preciso momento, yo creo que se le cayeron los calzones. Pero eso tendría que decirnos él a través de ser médium o no sé, la Ouija. Tendrías que ser la Ouija, sí, claro. Tenemos que ir a consultar a alguien si no tenemos el don de mediación. Hoy has estudiado mucho la Revolución Mexicana, desde Revoluciones. Este libro habla de revolución. ¿Qué es más importante, según tú, en una revolución? ¿Las ideales, quizás un poco descarnados, o la fuerza física? Yo creo que la idea puede a la larga transformar más la realidad que la fuerza. La fuerza termina siendo una vorágine breve, rápida y generalmente no termina bien. Ya. Entonces, aunque la revolución de los espíritus, digamos, de Madero fue corta, fue mucho más a largo plazo, ¿crees, que los golpes de Estado que vinieron después? No, claro. Yo creo que Madero sigue vivo simplemente porque él puso en el centro del debate una idea, la de que el ciudadano es el motor de la transformación. Y eso sigue vigente. Perfecto. Vamos más hacia tu libro. Lo titulaste La Revolución de los Espíritus. Cuéntame un poco por qué lo titulaste así. Porque fíjate que, desde luego, hay muchas fuerzas cuando hay cambios sociales y transformaciones. Pero yo creo que la biografía sigue pesando en la cuestión de interpretar la historia. Tú no puedes dejar al lado, a pesar de la lucha de clases y todo ese tipo de cosas, esa interpretación marxista, siempre hay un elemento ahí de que necesitas líderes y la biografía te explica el líder. Aquí la Revolución de los Espíritus básicamente se refiere a que fue una profesión de fe en el espiritismo lo que llevó a Madero a considerar que él tenía que iniciar el cambio. Y eso me parece muy fuerte porque muchas veces parece más anecdótico. Madero era espiritista. Si tú no entiendes a Madero a través del espiritismo, entonces vas a terminar diciendo Madero era un ingenuo. Claro, pero dime algo, entonces, ¿y no hay un juego de palabras también con el hecho de que a lo mejor también revolucionó al final los espíritus de la época, esta revolución de los espíritus? Absolutamente. Lleva un doble juego. Los espíritus que supuestamente le hablaban y con los cuales se comunicaba, pero por otro lado despierta el espíritu cívico de una sociedad que básicamente dormía, como él mismo lo decía, bajo la fresca pero dañina sombra del árbol venenoso, que era una dictadura bastante patriarcal, muy paternalista y que realmente no tenía esos tipos de excesos que quizá
encontramos en otras dictaduras. Pero mueve a una clase, sobre todo a la clase media, desgraciadamente el pueblo más preocupado por sobrevivir, por vivir, estaba en sus asuntos, ¿no?, de la vida cotidiana. Oye, a ver, ilústranos un poquito, ¿qué es el espiritismo? No es religión. Culto. Sí, ¿Es claro. un culto? ¿Qué es? Es una filosofía, o al menos como lo manejan los espiritistas, es una filosofía. Una filosofía que habla de ir mejorando o perfeccionando tu espíritu, someter el cuerpo a tus pasiones, de tal modo que el espíritu sea el que prevalezca, para ir evolucionando, y entonces esa evolución te permite reencarnar y ir mejorando en términos espirituales hasta que llegues a la perfección. No sé qué es la perfección, me imagino que ya no volver a reencarnar, pero la idea es esa, o sea, que tú envolturas carnales le llaman los espiritistas, ir pasando de envolturas carnales, pero siempre subiendo, ¿no? Claro, entonces, entonces es una filosofía de la reencarnación, pero sí hay una práctica del culto. Sí, claro. ¿Cómo se desarrolla esto? Básicamente es a través de la comunicación con los espíritus. ¿Quiénes son? O sea, los espíritus, los arcángeles, los muertos. No hablan como ángeles. Los espíritus son las almas de gente que ya habitó la tierra y que está ahí, digamos, en una especie de limbo, aunque ese sería un término religioso católico, sino más bien gravitando en el espacio, por llamarlo de algún modo. Te conectas con ellos, ellos te aconsejan de sus propias experiencias que vivieron. Por ejemplo, es muy curioso cuando tú te acercas a las comunicaciones de Madero con los espíritus, hay gente que habla de pues, que no debió suicidarse, que la vida era muy bella, que debió haber encontrado otro camino. Hay gente que le dice que pues, hay que ser mucho más responsable. Lo curioso es que cuando tú lees las cuestiones espiritistas de Madero, no te dicen nada del otro mundo. No nos explica cómo es el paraíso. No, exactamente, no, nada. Oye, ¿qué crees? Acabo de ver a San Pedro y tiene sus barbas acá y las llaves, cero. Oye, es que Cristo, nada. Todo es conceptos y consejos de orden ético y moral que cualquier religión podría tener. Ama a Dios, ama a tu prójimo, haz la caridad, sé solidario, etcétera. Oye, en esa época no había una especie de moda por este tipo de cultos, o sea, no sé, habían mesas que se movían, ya sabes, como las mesas giratorias, claro. Todo eso. ¿Madero también participó de este tipo de modas, como de comunicaciones, claro. O sea, con el más allá? El espiritismo sí tuvo un auge increíble durante la segunda mitad del siglo XIX. Al menos la rama que sigue Madero es la francesa de Allan Kardec, que es considerado el padre del espiritismo porque él en una ocasión va a una sesión espiritista cuando se utilizaban las mesas giratorias, que era una mesa con 3 patitas y que tenía una especie de cursor, valga la expresión, metálico y te iba respondiendo preguntas. Entonces, Allan Kardec, que se llamaba León Denisart, él era científico, o sea, un hombre muy preparado, va y se da cuenta de que un objeto inerte como una mesa no puede responder respuestas racionales. Entonces, a su juicio debía haber algo detrás de eso. Y entonces se da la tarea de descubrirlo y se da cuenta de que son los invisibles. O sea, los espíritus de gente que ya habitó la tierra, que está tratando de comunicarse para darte algunas señales, algunas pistas. Él lo que hace es que empieza a utilizar mucho estas mesas parlantes, como se les llamó, y asiste a círculos y todo, y entonces empieza a procesar toda la información que en los círculos espiritistas se deja, y lo condensa en un libro que es el libro de los espíritus. Ahora, estas mesas van transformándose hasta que, en vez de ser una mesa redonda, con 3 patitas, es una mesa rectangular, con letras y números, que es la Ouija, que por cierto los gringos se la vieron muy ingeniosos y fueron quienes la patentaron, aunque era de origen francés. ¿Cómo crees? Está muy simpático lo que me cuentas, sobre todo de que es como un método científico de, a ver, esto no puede ser, vamos a buscar algo razonable, y lo razonable resulta, son los espíritus, ¿no? Y de hecho en el libro me sorprendió muchísimo cuando lo leí el hecho de que a Madero lo convence el espiritismo por su lógica, ¿no? Claro. Y pensarías que justamente una profesión de fe carece de lógica. Ahí hay una contradicción muy chistosa. Claro, y cualquier fe, es decir, platicábamos tú y yo antes, Madero cree en los espíritus, cree lo que le están diciendo estos espíritus que se aparecen o que le van dictando en la escritura automática porque Madero le revelan que es medium escribiente. Es decir,
el medio escribiente se pone en trance y entonces empieza a escribir y escribir y escribir como loco hasta que deje el trance. Eso es lo que hacía Madero. Pero pon tú que el presidente o el político te dice, oh, pues sabes que yo soy católico. Sí, pero hay algo de locura cuando te dice, sí, soy católico y creo que el Hijo de Dios nació de una mujer que siguió siendo virgen y que hay una Santísima Trinidad y que vas a resucitar. Sí, pero un católico nunca te va a decir, es que es muy razonable, no. Es profesión de fe. Y lo de Madero era profesión de fe. Por eso. Pero lo dice, es muy chistoso. Pero entonces, que diga él que le pareció muy razonable y lógico y que por eso quiere creer en el espiritismo. O sea, eso lo escribió, lo vi. Sí. Entonces, ¿tú quieres decir, para empezar, que escribió, por ejemplo, la sucesión presidencial bajo el influjo de los espíritus? O por lo menos, ¿tú nos quieres decir aquí que la Revolución Mexicana nació de una sesión espiritista? Yo creo que todo el planteamiento de la Cruzada Democrática de Madero, que empieza en 1909, y conforme se van cerrando las puertas para hacer una transición pacífica vía las elecciones, tiene que ver a breva del espiritismo de Madero, porque Madero tiene una gran etapa entre 1907 y 1908, donde los espíritus, cuando ya se dan cuenta que él sí siguió todos los consejos de orden moral, ya sometió todas sus pasiones, ya no va a burdeles, ya no se emborracha, se levanta temprano, ya no juega pool, es decir, ya es un hombre, digamos, en términos espirituales muy bien construido. Los espíritus le revelan que tiene una misión que es la de evitar que México caiga en el precipicio hacia donde se dirige. Y Madero lo cree. O sea, yo no creo en los espíritus, pero él se autoconvence de que ha sido elegido por la providencia para salvar a México. Y bajo esa lógica empieza a abrir el camino de la democracia. Entonces sí es una cosa muy racional, porque nunca te habla, es que los espíritus me dijeron. O sea, del espiritismo Madero no va hablando en su campaña. Se sabía porque, pues obviamente, como hoy en día podías saber un chismecillo por ahí, pero realmente sabemos lo importante que fue para Madero el espiritismo hasta 1920, es decir, 7 años después de que lo asesinan, cuando sacan por primera vez a la luz pública sus memorias, y ahí él dice que el espiritismo transformó su vida por completo. Es que imagínate, en un país católico, una campaña espiritista hubiera sido terrible. Vamos a cortar aquí, nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con Alejandro Rosas para saber más del culto espiritista, Madero y la Revolución Mexicana. No se vayan. Estamos de vuelta con Alejandro Rosas, escuchando historias de fantasmas que hacen revoluciones. Decías que Madero recibió como esta misión, esta investidura, digamos, por parte de los espíritus, que siguió un camino. ¿Tú lo clasificarías en la línea de iluminados como Buda, Cristo, Moisés o Juana de Arco? No, pero sí creo que peligrosamente en ese tipo de personajes que se creen mesías. Sí, ¿no? Porque en el caso de Madero, bueno, ya a toro pasado sabemos qué sucede. Realmente él nunca ni enloqueció en el poder, siempre fue tan respetuoso de la vida humana, de la libertad, de la ley. Esos eran los principios. Era un liberal de cepa pura. Nada más que inspirado en que los espíritus le habían dicho que esa era la misión. Por ahí los espíritus le dicen en algún momento, aquí hay de dos sopas. O quieres una corona de espinas o quieres una corona de laurel. Tú decide. Madero, yo creo que por lo que fue haciendo terminó con la corona de espinas del martirio. Pero yo creo que si es de estos personajes que creen que su deber es mucho más allá nada más de la vida pública o de la vida política. O sea, que deben de transformar el país. Y como te puede tocar un Madero que realmente no hay una consecuencia grave, te puede tocar a alguien que sí enloquezca en el poder y ve todo a saber qué pueda suceder, ¿no? Quizás es una locura necesaria a las transformaciones. Cuando mencioné a Juana, bueno, por lo menos a Buda y Cristo, o sea, Cristo hizo una revolución. Claro. Moisés también, ¿no? Mahoma. Y yo creo que al final eso es lo que va modificando la historia de la humanidad. O sea, si no hubiera este tipo de personajes que creen que son ejes de la historia, porque, a ver, si no, explícame, ¿por qué Madero a los 35 años, cuando no era nadie, escribe sus memorias? O sea, Madero no era nadie. O sea, sí, bueno, era el primogénito de una de las familias más ricas del país, pero todavía antes de que iniciara la campaña y que se le conociera, empieza a escribir sus memorias. Es como si yo ahorita dijera, bueno, voy a escribir mis memorias, pues realmente así que digas algo trascendente, pues no. Pero si podía hablarte de mis borracheras con mis amigos en la preparatoria, mis viajes, etcétera.
Pero Madero a los 35 no era una figura pública como para decir, es que ya tiene toda la experiencia y todo lo que ha vivido como para ponerlo por escrito. Y no era ni un intelectual, o sea, tú lo muestras muy bien en tu libro, era un ranchero. Estudié para papa y terminé camote, diciendo que había estudiado en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en París, había estudiado en San Francisco, o sea, una gran preparación académica, y lo que le gustaba era ser ranchero de su pañoleta, su sombrero e ir a los agostaderos de las haciendas de los Madero. Por supuesto. ¿Y hay otros personajes históricos en México o en el mundo que también fueron espiritistas, que dejaron huella en la historia? Mira, al menos en México es muy curioso también una cosa que valía la pena quizá abordar en otro libro, Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, para empezar, le declaró la guerra a la Iglesia Católica y al culto católico, aunque él no cierra el culto, sino es la propia Iglesia. Pero él quería prácticamente extirpar la fe porque para él todo eso era algo que atrasaba a México. Y en los últimos años de su vida yo digo que pues igual, como dicen, el miedo no anda en burro. Y entonces dijo, híjole, pues igual me muero y qué tal si me condeno. Y entonces los últimos 3 años de su vida, entre el 42 y el 45, comienza a ir a sesiones espiritistas. Y entonces ahí fallece, y después de que fallece se empieza a aparecer en las sesiones espiritistas. Todo esto está documentado en el archivo Calles Torreblanca. Ahí están todas las minutas de las comunicaciones donde ya el espíritu de Calles se le aparece a su hijo en esas sesiones espiritistas que se realizaban acá en el centro de Tlalpan, y que se aparecía y él decía, por ejemplo, hay unas cosas curiosísimas de Calles diciendo, bueno, el otro día me encontré aquí con Obregón y nos encontramos a Carranza y sigue enojados con nosotros por el asesinato, pero seguramente ya se le pasará. Y así, o sea, es mucho más particular. A nosotros no se nos ha pasado. Exactamente. En el caso de Madero nunca hay nombres, nunca hay de, oye, pues ten cuidado con Huerta porque no puedes confiar, o oye, tu hermano va a llegar a decirte, cero, no hay profecías, no hay premoniciones. Todo sigue estando en el ámbito de, a ver, ya te preparaste espiritualmente, ahora tienes que cumplir esta misión. ¿Cómo la haces? Lee historia, entérate bien de la política, escribe un libro. Él no escribe la sucesión presidencial en trance, pero los espíritus le están diciendo cada vez que se pone en trance, tienes que escribir tu libro, no cejes de prepararte para hacerlo, vete a escribir, no flojees, o sea, así le van diciendo hasta que finalmente lo termina y lo publica en diciembre de 1908, que es el libro de la sucesión presidencial en 1910. Claro. Me pareció muy curioso leyendo, bueno, todo este recuento de la vida de Madero en torno a la comunicación con los espíritus, que ya no tiene comunicaciones una vez que asume la presidencia, que se hace la revolución. No sé si es porque las escondió tan bien que nunca se encontraron, pero pareciera que lo prepararon y lo abandonaron, o que quizás sustituyó el culto espiritista por el culto de la democracia. ¿Sabes qué? Y esto es una locura. La última comunicación que sabemos que existe y que está publicada incluso, yo tuve la oportunidad de transcribirlas todas para Editorial Clio en el 2000, la última es de 1908 de noviembre y está firmada por unas iniciales que dice BJ. Todo el mundo ha dicho, pues era Benito Juárez. Si tú lees la comunicación, sí podría hacerlo por el lenguaje que utiliza, la libertad y todo eso. Los espiritistas piensan que Madero ya había llegado a tal grado de perfección en su mediumnidad, como se le llamaba, que ya no necesitaba ni siquiera ponerse en trance, sino ya hablaba directamente con los espíritus, lo cual es absolutamente increíble y absurdo. Bueno, no me parece absurdo, me parece más lógico, por eso dejó de, ¿no? Sí, pero digamos dentro de lo racional que podemos ser tú o yo, dirías, híjole, eso está peor, ¿no? Todavía, cuando menos hay testimonio de por escrito. A partir de entonces ya no hay nada por escrito. Dicen que llegó a ese tipo de conexión, o sea que se ponía pues, como ahora un WhatsApp, ¿no? Tenía WhatsApp. Pero viendo lo mal que terminó, podrían ser espíritus malintencionados, o por lo menos no lo aconsejaron bien. No hay ningún consejo en los espíritus que le hablen de cosas concretas. Cosas que hacer. O sea, tú tienes que liberar a tu patria, haz lo que sea necesario, evita que el país vaya hacia el caos, etcétera. Las decisiones que él toma no las toma porque, pues, oye, Raúl, como se llamaba una de las presencias, oye, José, ¿cómo ves? ¿Nombro a Huerta o no nombro a Huerta? Cero. Claro. Sino más bien ya es el libre albedrío. Él había cumplido con su misión al despertar al país.
él yo creo que sintió que traicionaba el espiritismo en el momento en el que toma las armas. Pero ahí sí ya no estaba en sus manos controlarlo, porque ya había desatado tal efervescencia que las circunstancias lo empujaron a la revolución, a pesar de que él no la quería. Entonces, esa es una de las razones. La otra es que quizá por ahí en algún momento dado aparezcan y no sepamos nada. Yo lo único que sí creo, y esa es una teoría totalmente mía, que nunca jamás vamos a poder comprobar, ni ningún historiador lo va a comprobar, y si te dice un historiador que lo puede comprobar, no le creas. Es que el plan de San Luis con el que Madero propone que nos levantemos, ya soy el espíritu de que los mexicanos se levanten en armas, es el único plan de toda la historia de México, y eso que tenemos muchos planes, donde quien firma te dice el día, la hora y la fecha exacta para el levantamiento armado. O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú le digas a tu enemigo, oye, Porfirio, ¿qué crees? Me voy a levantar el 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Es domingo, por cierto, para que tomes tus providencias. No había notado la incongruencia. Es increíble. Pero además no le salió, no fue el momento real del levantamiento. No, porque además no contó con la impuntualidad mexicana. Exacto. Entonces él llega a la frontera creyendo que todo el mundo a las 6 se iba a levantar y pues no, todo el mundo estaba echando la chela o comiendo, etcétera. Nadie se levantó. Pero es muy curioso cómo es hay miles de planes, el de Iguala, el de Guadalupe, el de la empacadora, el de Ayala, el que quieras. Y ninguno te dice, me voy a levantar tal día. Yo creo que ese plan lo redactó, o al menos esas cláusulas las redactó estando en trance. De otro modo, sería tonto. Bueno, resultó tan ingenuo, pues que seguramente el gobierno dijo, ay, o sea, este güey, perdón la expresión, nos está diciendo que se va a levantar, déjalo, o sea, está bromeando, seguramente está... Eso jugó muchísimo a su favor. Claro. ¿No? Definitivamente. Hay una comunicación que, de todas las que retomas, que hilas en este libro, que dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, un espíritu le comunica esto. ¿No sería como una especie de catolicismo apóstata el espiritismo de Madero? O sea, parece real, o sea, está sacado del Evangelio directamente, la comunicación del espíritu. Sí, acuérdate que cuando llega Cristo, él resume los famosos 10 mandamientos que vienen en el Antiguo Testamento en uno. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es lo que lo convence de que los espíritus están realmente hablando de cosas trascendentales. O sea, es una de sus comunicaciones más... Que le demuestran la verdad. Es la primera, por cierto, sí. Lo mencionas muy bien. Cuando está, acuérdate que él aprende el espiritismo como a los 18, pero luego le da vuelo a la hilacha, y es hasta como los 28 cuando dice, no, pues sí, estando con un enfermo familiar, como que regresa el asunto de escribir, y entonces se pone a practicar y le sale eso. Sí. Yo creo que, por eso insisto, que quizá era su propia convicción y su propia formación. Él había estudiado con los jesuitas en Saltillo. O sea, su formación era de escuela católica confesional. De acuerdo. Entonces, por ahí yo creo que viene... Y además... ¿Sabes? Es que, ¿sabes qué? Se nos va a acabar el programa y no te puedo dejar de preguntar esto. Perdón, porque necesitamos la vista de un historiador. Ahí te va. Estamos a las puertas, vamos un poco hacia la actualidad a ver si el pasado nos deja. Estamos a las puertas de una llamada cuarta transformación que no sabemos si va a pasar. La primera... tenía al cura Hidalgo y el rostro de la Guadalupe. La segunda, el famoso benemérito Benito Juárez, que se comunicó, por cierto, con Madero, según él, que era totalmente anticlerical, anticulto, pero el culto estaba presente. La tercera es la de Madero, que es inspirada por el espiritismo. ¿Tu opinión crees que la cuarta viene inspirada por cultos? ¿Algún culto? ¿Viene cargando culto? Mira, yo creo que para empezar... la cuarta transformación, López Obrador sí cree que él es un motor de la historia, que eso es algo que, por ejemplo, Hidalgo no dijo, a ver, vamos a levantarnos en armas porque quiero la primera transformación, ¿no? O Juárez, perfecto, voy a darles en la torre a los conservadores porque vengo por la segunda transformación. Madero no habla de una transformación, pero en cierto sentido la provoca, por lo que cree que él es un elegido. Yo creo que la cuarta transformación, no sabemos el resultado, porque... A las otras tres les pusimos que era la primera, la segunda y la tercera, porque ya sabemos el resultado de los hechos. A posteriori. Aquí es muy difícil saberlo, pero yo creo que lo que sí tiene es que López Obrador sí se siente, para empezar, un protagonista de la historia. Y número dos, yo creo que sí trae ese pensamiento hasta cierto punto de ser un elegido para una transformación del país, que quién sabe a dónde llegue o cómo llegue. Pero yo lo veo
y me podrán decir que estoy loco y que las comparaciones son malas, yo lo veo mucho más cercano, y no necesariamente por espiritismo, sino quizá por el cristianismo que él profesa, lo veo mucho más cercano a Madero que a Juárez o que a Cárdenas o que a cualquier otro. Porque yo creo que él cree que está cumpliendo una misión que alguien, no sé quién, y no sé si él lo piense, pero a la vista me parece que él considera que es un elegido. Sí, que dijimos que son grandes motores para la historia. Claro. Por supuesto. Bueno, si no, no estarías 18 años en la arena pública. Ya saben que quédense con su presidencia y nos vemos. Imagínate. Oye, pues nos despedimos. Luego nos mandas un mensaje espiritista del más allá para decirnos dónde hay sesiones espiritistas. Ya me picaste que todavía hay sesiones espiritistas en México. Dinos una colonia para ir a buscar. Hay por ahí un centro espiritista mexicano. Búsquenlo en Google, así. Y hay escuelas de espiritismo en Coahuila. En el norte es todavía muy común el espiritismo, ¿eh? Ok, pues ya saben dónde buscar. Muchísimas gracias, Alejandro. Buscan este libro, interesantísima, lado B de la historia oficial, como siempre. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la próxima revolución en México la hará un iluminado? Les dejo ese pendiente para que lo piensen este fin de semana y nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todos.